Sean bienvenidos a este estudio bíblico acerca de la confusión carismática en Pentecostal. En esta oportunidad vamos a estudiar la lección número 16, que se llama Examinando las enseñanzas y prácticas de Benny Hinn. Hay mucho que decir acerca de este tema, pero es importante notar los aspectos que la Biblia nos muestra acerca del asunto de Benny Hinn. Benny Hinn, ¿es un sanador ungido o un falso profeta? Bueno, veamos lo que habla Mateo capítulo 7, versículo 15 al 23. Jesús mismo enseñando acerca de los falsos maestros o de los falsos profetas, Él dice en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas. Una de las cosas que tienen los profetas es precisamente su enseñanza. Y Él dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuando Jesús dice, por su fruto les conoceréis, la mejor expresión de esta palabra, frutos, no debe de ser en la traducción Reina Valera la correcta, porque en el griego dice, por su doctrina le conoceréis. Y dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 12, versículo 33 al 37, dice Jesús lo mismo, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por cosa que habla la explicación bíblica de la falsa enseñanza y prácticas antibíblicas de estos falsos profetas o falsos maestros. Entonces, ¿quién es Benny Hinn? En primer lugar, veamos Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 al 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y podemos ver también Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y declara. Esto concuerda, las enseñanzas de Benny Hinn no concuerdan con las escrituras. Por decir, 2:24. Él vio el caso que nosotros merecemos para que en ese, pero no fue esa con capítulo 9:30. Aliento de punto de vista herético, diciendo que los creyentes son pequeños. Entonces, él dijo esto, que nacido de dando de un lugar a otro. Esto lo dijo en noviembre 6 de 1990 en dentro de mí hay un que es de octubre 20 de 1990. Y dijo esto, oiga, ¿qué significa esta? Significa la palabra ungido, significa Cristo. Cuando usted dice yo soy un cristiano, usted está diciendo yo soy el Mesías en hebreo. En otras palabras, yo soy un pequeño Mesías caminando sobre la tierra. Esta es una enseñanza que nos sacude, y esto lo dijo él en noviembre 6 del 1990. Pero ¿qué dice, por ejemplo, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15, refutando esta enseñanza de Benny Hinn? Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo no dice, yo soy un Dios, o yo soy el Mesías. Pablo dice, de los cuales yo soy el primero, para salvar a los pecadores.
¿Pablo se consideraba a sí mismo como un Dios caminando sobre la tierra? No, él se consideraba a sí mismo como el primero de los pecadores. Primero en el griego es protos, que significa principal, el más distinguido, el más importante en este sentido. Entonces, en quinto lugar, tenemos que él enseña heréticamente, ha agregado sus propias palabras a la escritura. Él dice esto, escuche bien, dice, ¿sabe qué? Lo hemos dicho millones de veces, incluso no es escritural, todo por causa de Job. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Yo tengo buenas noticias para ti. Esto no es Biblia. Esto no es Biblia. El Señor da y nunca quita. Y solamente porque Él dijo, sea el nombre de Jehová bendito, no significa que Él esté en lo cierto. O sea, en otras palabras, Él está diciendo, Dios no tiene la razón. Dios no está diciendo la verdad. Cuando Él dijo, sea el nombre de Jehová bendito, oiga lo que dice Él estaba siendo religioso. Y ser religioso no significa en el 3 de noviembre de 1990. Ahora veamos otro punto. Él ha enseñado que Adán podía volar en el cielo. No sé, pero él dice esto. Adán era un superhombre cuando Dios lo creó. Yo no sé si la gente sabe esto, pero él era un Superman que realmente vivió. Primero de todo, la Escritura declara claramente que él tenía dominio sobre todas las aves del aire, los peces del mar, lo cual significa que él solía volar. Por supuesto. ¿Cómo es posible que haya tenido dominio sobre las aves y no ser capaz de volar y no ser capaz de hacer lo que ellas hacen? La palabra dominio en el hebreo claramente declara que si usted tiene dominio sobre algo, usted puede hacer todo lo que el sometido puede hacer. En otras palabras, el dominado sí hace algo que usted no puede hacer. Usted no tiene dominio sobre él. Se lo probaré en el futuro. Adán no solamente volaba, él volaba al espacio. Él, con un pensamiento, estaba en la luna. Él lo dijo en un sermón que se llamaba Praise the Lord, programa en TVN, en diciembre 26 de 1991. Este hombre realmente enseña cosas fuera de contexto y haciendo exégesis de los pasajes. Ahora, como séptimo punto, él ha enseñado que hay una sanidad física del bien. Amado, deseo que tú seas para toda y que supera tu alma. Para todos los creyentes. Es decir, era un asunto entre Juan y Gallo. La cosa que dice salud al alma. En otras palabras, especialmente. Pero el deseo de Juan era que él tuviera salud. Pero no es que 2000 años atrás Dios. Él ha atribuido falsamente un pequeño problema físico con un envolvimiento con los demoníacos. Dice, si tienes un problema físico, entonces es que la demonia de la verdad. Oral Robert vino y dijo acerca del clima. Yo estaba dormido y desperté y directamente enfrente de mi cara vi un demonio. Usted dice, ¿lo vio? Sí, señor, lo vi. Si a usted le cuesta creer esto, ese es su problema. Y esa cosa se burlaba de mí en mi habitación. Y el Señor me habló y me dijo, ese es el demonio de la pobreza. Hermano, cuando usted ve demonios en su dormitorio, usted realmente escucha la voz de Dios rápidamente y fuerte. Y el Señor dijo, ese es el demonio de la pobreza. Yo no pensé que existía tremenda cosa. Y el Señor dijo, ahora, repréndelo. Es un pecado, es abominación. Pero esto, 7 años atrás, cuando comenzó el ministerio, antes de comenzar a orar, repentinamente, enfrente de mí, podría decirles incluso quiénes eran.
Solo reconocía a uno de ellos y era la señorita Kultman. Cada uno de ellos parecía que impulsaban a orar. Ahora, yo sé que esto les parecerá una locura, pero no importa. No me interesa si usted me llama loco, porque me gustó lo que vi. Y él dijo también esto, como mínimo 50 y 70 de ellos estaban sentados en grupo. Y ellos me dijeron a mí, ora, pide a Dios que te dé un ministerio de sanación que llegará a todo el mundo. De repente escuché la voz de Catherine. Allí estaba, de repente, claro como el cristal. Y ella en su hermosa sonrisa dijo, pide, estamos esperando tu petición, estamos orando contigo. Y la visión desapareció. Esto lo dijo Benny Hinn en Honolulu, en una cruzada en Honolulu, en febrero 28 de 97, perdón. Ahora, ¿qué dice Isaías? Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Esto contradice las prácticas de Benny Hinn. Pero él dijo esto, una de las experiencias más fuertes que tuve unos años atrás fue visitando la tumba de Amy en California. Este jueves estoy en TVN. El viernes voy a ir a visitar la tumba de Catherine Kultman. Yo he estado en aquel lugar y me gusta ir seguido y dar el merecido respeto a esta mujer de Dios que ha tocado mi vida. Y aquella tumba, cerca de donde la enterraron, construyeron una muralla alrededor. Usted no puede llegar sin una llave y yo soy una de las pocas personas que puede acceder a ese lugar. Pero nunca olvidaré el momento que vi la tumba de Amy. Esto es increíblemente dramático. Ella era una gran mujer que su tumba tiene ángeles alrededor, a cada lado inclinándose con una cadena de oro alrededor. Tan increíble. Es como si alguien muere con un ángel alrededor de la tumba haciendo reverencia. Me sentí totalmente ungido cuando estaba allí. Realmente, yo observé eso y me estremecí al visitar su tumba. Yo estaba temblando totalmente. El poder de Dios vino sobre mí. Yo creo que la unción se quedó sobre el cuerpo de Amy. Yo sé que posiblemente esto te puede escandalizar, pero quiero tomar a David Palkis y Ken Mattox y Cheryl Parkins esta semana. Ellos van a venir conmigo. Usted va a sentir la unción en la tumba de Amy. Y Albert, y tu apellido es para de amigas. Lo dijo él en 1 Corintios 3:10, que cuando venga lo perfecto. El artículo lo es un artículo que no sea una persona, pero cuando hablan de Jesucristo, cuando Cristo él es de la profecía, dice, lo perfecto está hablando de la profecía. Entonces dice, lo que es en parte se acabará. Y lo que era en parte en este momento que Pablo escribe, era precisamente la profecía o la palabra de Dios revelada. Cuando Juan termina el capítulo 22 de Apocalipsis y se cierra ese libro, las profecías dejaron de existir. Por lo tanto, todo lo que Benny Hinn dice acerca de esto es una falsa enseñanza. 4. Él ha enseñado a la gente que cuando se ora no hay que decirle a Dios, tu voluntad sea hecha. Esto, por cierto, contradice la Escritura, porque en 1 de Juan 5:14, ¿qué es lo que dice? Pues, y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye. Entonces, esto es contradictorio, pero en Mateo 6:10 también dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No sé en qué tierra vive este hombre,
pero es una gran contradicción bíblica la que él dice. Y él dice esto: nunca, nunca, nunca vayas al Señor y diga si es tu voluntad. No dejes que estas palabras que destruyen la fe sean dichas por tu boca. Una incitación a hacer lo contrario es como estar queriendo obedecer a Dios desobedeciéndolo o ofendiéndolo. 5. Él ha tenido escandalosos problemas personales y financieros en su ministerio, lo cual contrasta con lo que dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 8, versículo 20 y 21. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Ahora, algo para finalizar. ¿Cómo debemos responder a Benny Hinn y a sus falsas enseñanzas? Bueno, el mandato bíblico está en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Si hay una cosa por la cual un creyente debe de separarse de un falso maestro, es más, quiero atreverme a decir esto: si usted es de las personas que está en una iglesia donde se predica falsa doctrina o este tipo de cosas, y usted por causa de la doctrina quiere separarse, una de las razones por las cuales Pablo dice esto, de separarse o de salir de ello, es precisamente la doctrina. Note lo que dice. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división. Las divisiones que causan lo hacen por la doctrina, y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y dice: y que os apartéis de ellos. Una de las razones por las cuales usted debe de dejar una congregación es precisamente la doctrina o la falsa doctrina. No es un problema que usted se vaya de una iglesia por la doctrina. Si es un problema que se vaya por pleitos de dinero, por pleitos de cosas que no tienen razón, son carnales, pero por la doctrina, sí, porque ellos no sirven al Señor, dice el apóstol Pablo. Ahora, el mandato es apartarnos de los que enseñan la falsa doctrina. Por otro lado, en 2 Timoteo 2, 15, 21, Pablo dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Cuál es el mandato aquí? Evitarlos, evitar este tipo de falsos maestros. Porque dice el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso útil. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, tenemos también al capítulo 10, la conversión, que es, el mandato es desecharlos. Al hombre que haga bendiciones, después de una y otra amonestación, deséchalo, siendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, el mandato es desecharlos. 4. Judas 3 y 4. Dice, en el mandato es contender ardientemente por ver, es decir, por la doctrina. Dice: amado, por la gracia que tenía de escribir acá de nuestra común salvación, me ha sido necesario exhortaros que contendáis ardientemente por la doctrina que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos han quedado públicamente los que antes han sido de no país de condenación, hombres impíos, convierten en linaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro mandato es de contender ardientemente por la doctrina. Ahora, 5, de capítulo, versículos 6 al 11. ¿Cuál es el mandato? No dice: porque muchos ganadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Vosotros mismos no darle, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El dato aquí es no recibir a este tipo de si alguno dice, versículo 10, viene vosotros no trae doctrina, no le recibís en gran liderazgo bienvenido.
porque el que dice venido participa en su salvación. Entonces, el dato es no recibirlo. Y por último, 6, Hechos capítulo 20, versículo 28 al 32. Por tanto, dice Pablo, mira vosotros y por todo el rebaño en que el tiempo para pasar la ley del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ellos que después de mi partida traerán en vosotros, los que traerán el rebaño. Y esos mismos se hablen cosas versas para arrastrar así los discípulos. Por tanto, velad recordando que por 3 años días no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, atento día la ley tiene el soltar y urgencia de todos los santos. Entonces, tiene este país, hacer la iglesia y estar atentos a la. Y por último, una petición personal. Usted necesita entender que los asuntos que hemos tratado en esta lección son asuntos que contrastan en la enseñanza de falsos maestros o falsos profetas con la palabra de Dios. No me interesa su doctrina. Eso sí debe de interesar, como también debe interesar el pensamiento bíblico que tienen algunos que predican, debe interesar. Por eso es que Pablo en capítulo 5, versículo 21 dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Cuando yo escucho a un predicador, lo primero que debo de observar es su doctrina. No debo de perderme en esto. Y la petición personal es precisamente, va encaminada a orando precisamente para no ser embaucados en este tipo de falsa enseñanza. Las perversidades que este hombre dice acerca de un montón de cosas que más que algunos pueden decir que son místicas, pero estas son cosas demoníacas precisamente, guiadas por un hombre carnal que está guiado, influenciado por Satanás mismo, enseñando la Biblia, porque usa muchos textos de la Biblia para tergiversarlos y enseñar cosas que Dios nunca dijo a través de ella. Entonces, necesitamos estar atentos a este tipo de cosas. Una cosa sí es importante entender, que necesitamos estar siendo motivados siempre por escudriñar la Escritura. Porque es importante entender que la Escritura nos va a guiar a la verdad. Y solo ella tiene la razón, porque solo ella tiene la única explicación o la única interpretación que Dios dio a través de ella. En consecuencia, debemos de hacer una exégesis bíblica y no una exégesis como lo hace Benny Hinn y sus enseñanzas. Que la paz de Dios sea con todos, hermanos.